Quiero prestarle atención a lo que está afuera. Voy a escuchar relatos, vivencias, emociones íntimas. Busco un mensaje en el encuentro, en una casa, en los objetos quietos y en una voz. Sigo un camino nuevo, por donde pasaron otros. Es una oportunidad para la sorpresa. En las vidas cotidianas, en lo secreto, en cualquier lugar, las impresiones más cercanas. Hola, mi nombre es Federica y bueno, los invito a que pasen a mi casa a ver mis trabajos, mi pasión por los caballos y mi manera de expresarlo. Bueno, Fede, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Muchas gracias a ustedes. Y quería comenzar contándonos un poquito cómo comienza tu vínculo con el dibujo, con la pintura. En realidad es con los caballos, porque Mirá. fueron los caballos los que me despertaron las ganas de pintar. Mirá. Cuando yo era chiquita, el papá de mi mamá tenía un hermano con muchos animales. Tenía como una mini granja y tenía caballos. Mi abuelo me llevó y fue el animal que captó mi atención totalmente. Y dice mi mamá que desde ese momento fue lo único que dibujaba. Mirá. O sea, yo pedía hojas para dibujar caballos. Con el tiempo voy a dibujo y siempre mi interés fue el mismo, retratar caballos. Entonces fue de ahí, como que si tengo que decirte un momento o algo, no tengo uso de razón de decir, bueno, a ver, en qué momento, no sé, se me habrá ocurrido otra cosa. No, siempre fueron caballos, nada más que caballos, desde ese momento. Mirá. Desde mi abuelo, la quinta, los animales. O sea que fue el estímulo, la relación con el caballo, lo que hizo que apareciera el dibujo. Exacto. Como un interés. Siempre lo relacioné también con una cuestión de que no teníamos posibilidad de tener caballos, entonces yo encontré mi propia manera de tenerlos, Claro. que era a través de los dibujos. Era como que no tenía límites en cantidad, en colores. Claro. Obviamente que yo los imaginaba rosa, los imaginaba violeta, un montón de formas. Y fue como mi manera de decir, bueno, acá voy a tener mi propia tropilla de caballos. Mirá. Y era dibujándolos, no había límites. ¿Y cómo fue? Porque este primer contacto con el caballo y con el dibujo fue de niña. De muy pequeña. Después comenzaste a tomar clases. ¿Cómo fue esa etapa más formativa? Yo arranqué a pintar aproximadamente, que mi mamá tiene algún registro, a los 4. Cuando estaba en primaria fui a manualidades, porque también me gustaba mucho hacer manualidades, y ahí conocí a Elena Lee. Elena me dio clases, me dio dibujo, pero como Elena vio en mí que me gustaban mucho los caballos, yo iba, pero Elena me decía, bueno, esta es tu hoja, estos son los materiales con los que nos toca trabajar hoy. Vos hacé lo que quieras. Y yo, ¿qué hacía? Caballos. Claro. Una vez hicimos una muestra y Elena le dijo a mamá, Fede no tiene techo, no la lleves a que le enseñen, déjala que sola vaya haciendo su camino. Y para mí fue el mejor consejo que le pudieron dar a mi mamá y que mi mamá trató de transmitirme, porque Elena lo que no quería era como que me sacaran de mi rumbo, que yo experimentara sola. Ella vio algo en mí, que obviamente se lo recontra agradezco. Así que fue eso, fue prueba y error, y siempre ella por ahí me trataba de aconsejar en algo, pero me dio total libertad para que yo experimentara, me abriera, probara. Y de esa primera etapa de exploración, ¿qué recordás o qué puedes narrar, ¿no? de las pruebas y errores, los distintos caminos? Siempre traté como de no mirar a otros, sino que traté siempre de buscar más en la naturaleza. El hermano de mi abuelo siempre, como te digo, tuvo caballos, entonces en la medida que yo fui creciendo tuve la posibilidad de tener mi yegua, entonces era mucho observarlos. Mirá. Y tratar de lo que retenía en mi mente, pasarlo a una hoja. Y si no, después apareció que podíamos ver imágenes y era bueno ver, a ver, ¿cómo puedo mezclar yo los lápices? En ese momento de chica todavía pintaba mucho en blanco y negro porque le tenía un poquito de miedo a los colores.
cómo podía tratar de lo que mi mente pensaba, mis manos lo entendieran para hacer las luces y las sombras. Claro. Y obviamente fracasé un montón de veces porque por ahí decían, no, tendría que menos de esto o más de esto. Y así fue siempre. Y así sigue siendo hasta el día de hoy. Que digo, capaz que si meto violeta me va a dar otra tonalidad. Claro. Y tal cual. Y es prueba y error. Mirá qué lindo. ¿Querés contar un poquito cómo comenzás el dibujo? Bueno, en general, a veces, por ejemplo, para este trabajo, que la tengo guardada, me dieron una fotografía original. Entonces yo, cuando la recibí, le saqué una foto para más que nada, por ejemplo, había cosas que no se veían, entonces yo sacándole una foto me da más luz, la puedo ver desde la tablet, tengo mi tablet con la que pinto. Claro. Y le daba brillo para algunos detalles, pero si no lo hice pintando esa imagen, a través de esa imagen. En general me pasan las fotos y yo me las descargo en la tablet. Y de esa manera las tengo para poderlas ver más grandes. Estas son imágenes que yo selecciono, que me gustan, que sigo varios fotógrafos. Entonces, digamos, tengo como mi base. Sigo siempre experimentando con el tema del pasto. Acá fue un intento de otros materiales. Mirá. Y siempre lo que yo voy probando son hojas, texturas. Como los lápices son medios como oleosos, sí, cremosos, grasosos. sí. En este tipo de hoja que tiene tanta textura no sirven, ves que se nota mucho, es muy difícil llenar toda la porosidad de la hoja. Claro. En cambio estas hojas que tienen menos, que son para acuarela en realidad, estas hojas siento yo que como que reflejan mejor el acabado del lápiz. Y hablando un poco más específicamente de los métodos y los procedimientos y las herramientas. Por un lado, siempre dibujaste con lápiz. Siempre. Lápiz color. Lápiz de color de todos. He usado todas las marcas. Hará aproximadamente 7 años que trabajo con estos de Faber porque me los recomendaron. Obviamente que los años fueron pasando, me fui encontrando un montón de personas excelentes que todos me dijeron, ¿por qué no probás esta hoja o este material? Fíjate que estos son muy versátiles. Y ahí fui como intentando no buscar una técnica con un nombre concreto, sino ver qué es lo que a mí me funcionaba y me servía. Y ahí, como te digo, siempre explorando, siempre. Desde el modelo caballo, ¿has trabajado del natural o usás más bien fotografías? ¿Cómo es ese momento? En un primer momento era fotografías que por ahí encontraba y me gustaban, imágenes, o por ahí, como te digo, mi yegua, o lo que se me venía en el momento era sentarme, agarrar una lapicera, se me venía un caballo a la mente, dibujar. Después con el tiempo y con las redes, que uno empieza a mostrar más, me animé a mostrar más, surgió esta posibilidad de retratar. Entonces hoy en día la mayoría de mis trabajos son retratos. Mirá. Por ahí puede pasar que yo vi algún caballo, me gustó, me llamó la atención, le saqué una foto y, por ejemplo, quiero practicar determinado pelaje, entonces siempre es a través de una fotografía, es un poco más... es una ayuda muy grande, obviamente. Claro. Pero también puede surgir de decir, bueno, se me vino algo a la cabeza y pintar. O sea que ahora tenés encargos y trabajás para los encargos. Sí, mirá, qué bueno. Sí. ¿Y cómo es? ¿Cómo te recordás el primer encargo? Porque digo, hay una diferencia entre el dibujo por placer y el dibujo por encargo. No quiere decir que el dibujo por encargo no tenga su placer también, ¿no? Pero no, es distinta la forma en que una va a encarar ese dibujo. Sí, tal cual. Yo hice mi primer muestra en 2016, que ahí fue muestra de dibujos que yo quería. Y a partir más o menos de ahí fue que la gente me dijo, vos sabés que mi papá tuvo este caballo que falleció, lo querían mucho, ¿te animás a hacerlo? Bueno, y ahí arrancó. Contame ahí de la muestra, una muestra individual. Yo estaba en Santa Rosa en ese momento, había tenido un acontecimiento personal muy fuerte en el que había decidido dejar de pintar.
Mis amigos y mi familia tuvieron mucho apoyo en eso y fue como, bueno, existe una posibilidad de una muestra, era una muestra que duraba un mes, no me puedo acordar muy bien el lugar, pero te brindaban un espacio para poner la cantidad de muestras que vos quisieras y bueno, yo llevé algunas, creo que eran el Consejo Deliberante. ¿Y eran dibujos que ya tenía que tuve que preparar? Los me preparaste dijeron, para la muestra. Tenés que preparar, por ejemplo, entre 16 y 20 trabajos. Así que fue todo un acontecimiento prepararlo, sí. Me acuerdo que mis papás me ayudaron a enmarcarlos con el passepartout, todo, para que quedaran presentables para el momento. Y bueno, después hubo una presentación que yo siempre fui bastante pánico escénico, así que fue un momento medio raro, pero fue muy lindo. Y eran todos dibujos de caballo que... Todo de caballo. Pero que vos habías elegido. Estos todavía no eran los encargos. Todavía no eran encargos. Claro. A raíz de ahí me piden trabajos de los que estaban colgados y yo sí, te los regalo. No, ¿cómo me lo vas a regalar? Si esto tiene tiempo, tiene material, tiene... Pero para mí era algo como decir para alguien, no sé, voy a salir a correr 5 kilómetros, o sea, algo cotidiano. Claro. Era algo que no me requería esfuerzo y que al contrario me era mi cable a tierra. Y ahí no, yo te lo encargo, pero vos me lo cobrás. Y ahí arrancó otra disyuntiva, ¿cómo cobrarlos? ¿Cómo se cobra? Pero bueno, y de ahí arrancó. Y de ahí hasta el día de hoy no he parado de hacer encarguitos, sí. Yo después de que doy todas las capas, tengo mi lapicito mágico, que me cuesta un montón conseguirlo, pero que para mí lo es todo. Que creo que lo tengo acá, que es con el que a veces le doy como una terminación. A ver. Que es este, ya no tiene ni nombre, es de lira. Ah, el de tiza Son tizas, pastel. exacto. Mira, ¿y eso que lo usás para el pasar? Al final le doy todo como una pasada en algunas partes y lo que me hace es como eso de unificar todas las capas de colores, que a veces me preguntan si es pintura, porque siento que da esa sensación sin dejar de que sea el lápiz. ¿Y la tiza se mezcla con el pigmento del...? Prácticamente imperceptible. Mirá. Es como si usara... como un polvo para mezclar... Exacto. Mirá. Viste que creo que tengo acá... No lo tengo acá. Tengo uno que está más lindo, pero no, porque lo que hace es como pasar y unificar. Es como que rellena los poros, porque corre la misma... Okay. El material del lápiz. Sí. Y lo unifica, lo desparrama. Mirá. Sí. Y da ese efecto así que vos decís, está todo pintado, no sé. Pero eso lo usás solamente en algunas zonas. En algunos detalles. Sobre todo, por ejemplo, cuando tengo que hacer estas partes. Sí, más que no claras. Quiero que queden blancas, sino que queden con el matiz bien del brillo que viene trayendo el pelaje. Claro. Entonces, ahí en esos casos uso esto. Mirá. Le dejo la punta lo más ancha posible. Y ahí lo uso, siempre en círculos, para que se mezclen bien todos los colores. Sí. Cuando hice las flores, me di cuenta que no me sirve lo mismo. Es distinto. ¿No te sirve qué? ¿El material? El hacer eso que hago en los caballos. Porque otra textura, claro, es otra cosa. Pero bueno, experimenté también y quedó lindo igual, siento, no sé. A ver.
Claro. Y en los encargos, ¿qué cosas te piden? O sea, ¿es tan simple como, bueno, yo tengo mi caballo y te doy esta foto? ¿O te dicen, vení a verlo? ¿O te dan una serie de fotos y vos elegís la que más te cierra? ¿Hay un diálogo con el cliente en relación al modelo, al motivo? Siempre hay una historia, obviamente. Por lo general son caballos que ya no están. Ah, mirá. O caballos que están y son muy importantes para una determinada persona. Por ejemplo, me ha tocado una chica que quería que le retratara el caballo de su papá con su papá, porque es su caballo. Entonces, siempre hay historias muy lindas, algunas obviamente un poco tristes, pero que para mí representan un enorme privilegio que elijan mi trabajo para representarlos. Pero siempre tienen una historia. Yo siempre les trato de pedir fotos que sean nítidas. A veces entiendo que son caballos que capaz que las fotos son viejas y bueno, es tratar de... Hay una reconstrucción ahí. De hacer Claro. lo que uno pueda, porque a veces son fotos que no tienen mucho brillo, no tienen mucha claridad. Entonces es decir, bueno, mira, yo te lo tomo, voy a hacer lo mejor que puedo. Claro. Y obviamente que... nada, yo siento que también un poco entran en juego los sentimientos que hacen que uno diga poner lo mejor de uno y tratar de hacer el mejor trabajo posible. Entonces, bueno, aquel fue mi trabajo salvavidas y acá hay otro trabajo salvavidas que disfruté pintarlo cantidad, que fue este. Mirá. Ese lo pinté para mí, más lo tenía Mirá. colgado pero se me rompió el cuadrito. Estos son encargues que tengo que mandar. Este es uno, que ese lo hice otra vez porque no me gustaba cómo me había quedado. Este es otro. Esos tengo que despacharlos. Bueno, acá hay algunos que están sin pintar, que simplemente surgió dibujarlos, encontré la imagen, me parecieron buenos desafíos, fíjate, 2018. Mirá. Y quedaron así. Algunos los dejo inconclusos, no los pinto. Fue como simplemente el desafío de retratar. Está bueno eso también, ¿no? Sí. O sea, que queden, porque, bueno, un dibujo re lindo, una línea súper precisa. Y me preguntaba si también cuando quedan, porque, no sé, particularmente a mí me gusta mucho cuando queda el trabajo sin terminar de pintar. Claro, dejar algo. Sí, sectores. No para encargos, Claro, digamos. no lo he hecho por el hecho de que es como que lo veo raro, pero a veces me pasa que cuando pinté toda la cabeza y falta un tramo, digo, wow, pero no me he animado a dejarlo así para incluso tenerlo colgado. Claro, porque es lindo. Es lindo que se note como la construcción también. Sí. Que vos haces como artista y que se note algo de ese fondo. Sí, está buena la idea. Estaría bueno para hacer uno y dejarlo. Claro. Y a nivel técnico, me da curiosidad las decisiones que vos tomás, por ejemplo, en esos encargos donde la imagen de referencia no es tan nítida o una tiene que recrear o hacer aparecer cosas que quizás en un principio no estaban, pero que son decisiones que terminan estando muy bien, ¿no? Porque supongo que los clientes quedan contentos con la imagen. Yo siento que mi autoexigencia me hace que también tomar esos trabajos como desafíos. Claro. Yo por ahí cuando es una imagen que es muy complicada, que digo... qué difícil va a estar esto, porque por ejemplo tiene aperos, tiene el recado, tiene un lazo y el lazo no se ve. Yo lo que hago es busco imágenes de referencia. Hay muchas cosas que al yo utilizarlas, como por ejemplo el recado, yo ando a caballo, Ya sabes, conoces. uno las tiene en Claro. la mente, entonces vos decís, esto no se ve, pero sé cómo es. Entonces uno trata de representarlo sin irse tanto de la imagen por ahí. Pido fotos extras. Si tienen todavía los materiales, no me pasás una foto, quiero ver este detallecito para Claro. tratar de representarlo. Pero sí, siempre son unos desafíos importantes. Sí. ¿Y recordás uno de los momentos de mayor desafío o encargos que te generaron mayor dificultad a la hora de...? Sí. Vuelvo a las redes porque las redes me abrieron muchas puertas. Una fue a un hombre de Perú.
que justo coincidió que estaba en Argentina. Los peruanos tienen otras razas, utilizan otros aperos, y para mí ahí sí fue encontrarme con algo muy desconocido, porque morfológicamente el animal es muy diferente. Entonces, cuando él me compra un trabajo que yo había hecho que había hecho por gusto en una tropilla argentina de caballos argentinos, y me dice: yo quiero trabajos, dice, quiero 4 tuyos, dice, pero quiero míos, mi cultura. Y fue como, bueno, intento. Y ese fue un desafío enorme, porque ya te digo, todo es distinto. Claro. Era con personas, yo hacía poquito tiempo que había incorporado a las personas a los dibujos, y fue como, bueno, tengo que tratar de respetar bien la morfología del caballo peruano, de paso peruano, toda su vestimenta, los colores, porque ellos también visten otros colores. Fue un desafío muy grande, porque mucha era investigación previa, ¿no? Sí, digamos, de mirar, bocetar, tal para cual, acostumbrarte a esas formas nuevas. Y que no era solo las personas, eran los colores. A mí lo que me va representando por ahí ese grado de dificultad es los colores. Yeah. Pero estuvo muy bueno, y el hombre obviamente se lo llevó a Perú, después me mandó fotos y re contenta, re lindo. Y con respecto a los tamaños, ¿vos tenés una preferencia? ¿Proponés? ¿El cliente pide? ¿Qué pasa ahí? Con los tamaños a veces me pasa, por ejemplo, para una estancia me dijeron: mira, tenemos el marco de esta puerta, que lo queremos hacer cuadro. Yeah. Mide tanto por tanto, vos podrás, y ahí lo adecué al tamaño. El tamaño que más me gusta es de 35 por 50, porque lo que es dimensiones, se puede dar detalles, todo eso es hermoso. Lo más grande que he hecho es de 50 por 70, que lo que pasa es que como yo pinto en horizontal, yo no uso atril, no uso nada, porque no me ha resultado. En tamaños muy grandes llega un punto que se me hace como un poco pesado para el cuello, para la mano. Yo este brazo lo tengo quebrado, que es con el que pinto. Entonces cuando son tamaños muy grandes se me empieza como a calambrar, y ya tengo que hacer muchos más descansos. Pero el de 35 por 50, 25 por 35, y si no, lo adecuamos. Tengo un marco viejo que lo estamos restaurando, mide 46 por 60. Bueno, hacemos 46 por 60. Yo por ahí les aconsejo, cuando es un trabajo que tiene mucho detalle, hacerlo muy pequeño. Yo les digo, hay un riesgo de que algunas cosas no se distingan como si lo hacemos un poquito más grande, 5 centímetros más grande. Trato como de aconsejar lo mismo también con las fotos. Ya con los años como que uno se va dando cuenta que se va a lucir más. Claro. Y a veces le digo, yo sé que a vos te encanta esto, pero esto va a hacer que cuando vos lo veas se luzca más. Claro. Sobre todo en las cabezas, por ejemplo. No es lo mismo una cabeza que vos la pintás de frente que si vos la pintás bien de costado, que se ve toda la cabeza, la mandíbula, el hocico, todo el caballo. Es distinto. Así que sí, son cosas que siempre opino, pero la última decisión la tiene el cliente, digamos. No, seguro, pero digamos es un trabajo donde tu opinión o tu juicio termina también armando la imagen que ellos quieren, ¿no? Porque quizás ellos vienen con una idea, pero vos ya sabés que para que ese caballo es el caballo que tuvieron y tiene una historia, y la mejor forma de representarlo es con el perfil. Exacto. Tiene algo como de directora también, ¿no? Sí, yo siento que por ahí confían mucho en lo que yo opino, porque saben lo que me gustan los caballos. Claro. Entonces yo siempre intento que cuando hago un retrato, el caballo se luzca, que vos lo veas y digas, qué lindo era ese caballo. Por ejemplo, en el caso que no esté, que el caballo se pueda expresar en todo lo que más se pueda. Ahora incorporé la persona y es como que siempre también les aclaro lo mismo. Para mí la persona, un perro, los aperos son complementos. Yo lo que quiero que en mi trabajo se destaque es el caballo. Eso también es algo que siempre les hago mucho hincapié, porque es de lo que no quiero que se pierda el foco. Claro. Y ya te digo, sí, confían mucho por ahí en lo que yo les digo y bueno, me dan como un poquito de libertad a veces. Mirá.
Bueno, Fede, llegamos al final de esta charla. Muchísimas gracias por contarnos y relatarnos desde tu primer enganche con el caballo, todo tu trabajo desde el dibujo y la pintura. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad. Y si por ahí puedo dar un consejo que a veces me preguntan los más pequeños, es intentar no dejar nunca de probar, no pensar que uno tiene techo y la famosa prueba y error. Y disfrutar, sobre todo, de todo el proceso. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y nos vemos la semana que viene para más impresiones.